Ay, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ahorrar dinero no es tan fácil como parece. Si bien a muchos nos enseñaron la cultura del ahorro, debido al mal momento económico del país, debido a ese maligno hábito de malgastar y comprar cosas que no son una necesidad vital, sino un capricho simplemente, no sabemos cómo hacerlo. Se nos hace bastante imposible juntar plata cada mes. Por otro lado, el que puede ahorrar tiene en la cabeza un destino para ese dinero. Puede ser un viaje, un auto, una casa, estudios, salud o un fondo de resguardo por si llega a ocurrir algo inesperado donde se necesite el dinero. Hoy, en el Día Mundial del Ahorro, te vamos a contar cómo hacerle frente a la dura situación económica del país desde la mirada del contador Maxi Ibars, a quien le damos la bienvenida por primera vez a RG al Día. Muy bien, bienvenido Maxi Ibars a RG al Día. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estamos justamente en el Día Mundial del Ahorro y bueno, lo que queremos saber si es posible ahorrar en tiempo de crisis, Maxi. Pero no me respondas todavía porque salimos a preguntarle a la gente, porque nosotros queremos saber qué dice la gente respecto de si es posible ahorrar en tiempos de crisis. Y esto era lo que nos decía. Buenas, ¿le podemos hacer una consulta? A ver, ¿cómo le va? Disculpe que lo moleste. Quería consultarle si hoy en día usted tiene la posibilidad de juntar algo de dinero a fin de mes a modo de ahorro, si llega a ese punto. No, la verdad que lo que se hace es para el día a día prácticamente. No, ya a esta altura no. ¿De qué manera usted hace estirar el dinero, digamos? Y vas viendo precios, te fijas en qué comercio o en qué supermercado está más barato. Lo seguimos. Sí, he tenido que pedir préstamos, pagar intereses y pedir préstamo en ANSES también. Ya no tengo más recursos. No, la verdad que no llego a fin de mes, se me complica tanto como para pagar las cuentas como para llegar a fin de mes, o sea. ¿Teníamos que hacer algún recorte importante, digamos, dentro de tu vida personal? Sí, la verdad que sí, digamos, ya como antes no. Sí, poquito, pero Trata de juntar, digamos. siendo ordenado, sí, listo. Pero se logra. Eso lo aprendió de ser ordenado, lo aprendió. Chiquitito. Qué importante eso, ¿no? De chico, listo. La cultura del ahorro. No, y lo otro es también tener, ¿no es cierto?, dentro de todo ese conjunto de ahorro que uno puede hacer, es tener también una señora que sea ordenada, que ordene las cosas, que lleve la contabilidad y todo eso. Listo, esa es la parte fundamental. Y la verdad que está medio complicado la situación, así que bueno, esperemos que cambie para bien de los argentinos y bueno, de toda la gente, más acá en la isla que se necesita mucho. ¿De qué manera usted hace durar más el dinero, digamos, a lo largo del mes? ¿Ha tenido que hacer recortes? Y un montón de cosas. Sí, no, ahorro no, porque tengo un negocio, pero como hay que pagar, no. O sea, como para un fondo de resguardo no junta dinero, pero sí hace estirar la plata lo más posible. Hasta ahora estamos pudiendo pagarlo a los empleados y ¿De qué manera usted hace estirar el dinero, digamos, hace durar más el dinero en el mes? y hay que buscar economía, ¿viste? Pero ¿Ha tenido que hacer recortes importantes usted en su vida personal? no, hasta ahora no, gracias a Dios no, ¿viste? Por lo menos hasta ahora no. No llego a fin de mes, sinceramente. Con el trabajo y cómo está la economía y que hay muy poco trabajo, no se puede. ¿De qué manera haces estirar el dinero, digamos? Y bueno, eso también sería una manera de ahorrar, porque vos si estiras el dinero es ir a comprar y buscar lo más barato y por ahí reducir también los gastos de comprar menos cosas como para que te alcance igual. ¿Las puedo molestar? 5. ¿Qué le pasa? Se vienen riendo. No, nada. Nada de nada. ¿Cómo está el país? ¿Cómo estamos? Miras, nada. ¿Y de qué manera usted, digamos, estira el dinero para poder llegar a fin de mes? Uno como ama de casa estira, como jubilada, hay que estirar como chicle, como se pueda, a lo que se pueda, pero... No tengo. ¿Usted tiene capacidad de ahorro? No.
¿Ha intentado juntar unos pesos a fin de mes? Sí, por supuesto, siempre. ¿Y de qué manera lo hace? ¿De qué manera usted intenta ahorrar? Estás bajando algunos consumos que antes tenía. Bueno, ahí está lo que dice la gente, ¿eh? Le cuesta ahorrar a la gente. La mayoría dice no llego a fin de mes y no puedo ahorrar. Algunos pocos es como que dicen que sí, pero en estos tiempos de crisis, ¿es posible ahorrar, Maxi? Sí, acá la respuesta es, el ahorro básicamente está definido entre la diferencia entre el ingreso y los consumos o gastos, ¿no? Más o menos si se puede ahorrar, hay casos en el que sí, hay casos en que realmente en la situación de crisis no se alcanza a cubrir la totalidad de los egresos mínimos, ¿no? La respuesta a esto sería, ¿cómo lo hacemos? Claro. ¿Sí? La respuesta es para las dos situaciones por igual, ¿no? Tanto cuando hay que hacer estirar para llegar a cubrir los gastos, como para ver de qué forma hacemos una planificación para el ahorro. Está comprobado que la mejor forma de ahorrar surge desde primero la intención, después la planificación, la ejecución y el control. Traducimos esto nosotros primero tenemos que tener la intención de ahorrar. La decisión de ahorrar. Es decir, nosotros queremos ahorrar, ¿no? Eso es lo fundamental. Después la planificación. Cuando hablamos de planificación, nosotros tenemos que tener presente y ser lo más objetivo posible en qué es en lo que queremos gastar nuestros ingresos. Entonces, lo primero que tenemos que definir a ciencia cierta, ¿sí? Y ser realista en cuál va a ser nuestro ingreso. Que por lo general es bastante lineal porque surge del sueldo, ¿sí? Y después la planificación, es decir, en qué queremos destinar nuestros ingresos. ¿Sí? Eso hablamos de la planificación. Después la ejecución. La ejecución tiene que ver en cómo vamos a buscar lo que queremos comprar. Ahí cuando empezamos a hablar de buscar, como los vecinos dicen, buscar los precios, caminar, comparar, ver modalidades de pago. Eso es la ejecución de lo presupuestado, ¿sí? Y después pararnos a fin de mes y decir cómo controlar lo que ejecutamos, ¿sí? Para saber dónde están los desvíos. Esa es la forma que está probado de que se puede mantener una conducta a lo largo del tiempo. No es fácil, por lo general son muy pocas las familias que llevan un control socavado de lo que son las finanzas del hogar, ¿sí? Por lo general se maneja más macro y no se tiene el detalle fino, porque es bastante engorroso llegar del supermercado, anotar, gasté esto, me fui del presupuesto en una lata de atún y cuando dije que iba a consumir 3 este mes, compré 4. Siempre te falta algo y vas al kiosquito del barrio, donde por ahí está más caro. Los precios son los más caros, exactamente. Y te compras algo más de lo que ibas a comprar. La respuesta es, se puede optimizar el consumo o la forma en que consumimos siempre que haya. Planifiquemos lo que queremos consumir, ¿sí? Y después ejecutemos de esta forma y después controlemos. Agarremos el cuadernito del almacenero y decir, a ver, acá gasté en esto no dije que lo iba a comprar. Ahí tengo mi primer desvío. Yo dije que este mes no iba a comprar esto, acá ya metí la pata. Más difícil cuando tenés hijos, vas al kiosco a comprar porque te olvidaste, no sé, por ejemplo, de comprar aceite, compraste la botellita de aceite, pero te llevaste unos huevitos Kinder que están más y ahí ya te desviaste. Exactamente, ya cuando empezamos en el gasto hormiga, que por lo general tiene una incidencia entre el 5 y el 8% de nuestros ingresos. Por ahí no le prestamos mucha atención a eso, pero estos son los gastos hormiga cuando decís, ir al kiosco y fuiste a comprar una bolsita de pan y te llevaste una gaseosa. Tú fíjate, fuiste por una bolsita de pan que sale 50 pesos y te llevaste una gaseosa que sale 120 pesos. ¿Sí? Sin pensar que te llevaste el chocolatín para el niño, que te llevaste y viste algo ahí y se te antojó comerte un bocadito y eso va sumando y ahorra la posibilidad de justamente lo que ibas a guardar. Exactamente, ahí es cuando hablamos de los desvíos. Claro. Maxi, decime, vamos a suponer que en el mejor de los casos tuvimos esta posibilidad de planificar y logramos ahorrar. ¿Qué hacemos con este ahorro? ¿Dónde lo guardamos? ¿En el banco o lo guardamos abajo del colchón, como se dice, por esta situación por ahí de tanta inestabilidad en la economía que uno no sabe qué creer, que hay versiones de acá, versiones de allá? ¿Qué hacemos? ¿Dónde es mejor guardar el ahorro? ¿En el banco o en casa? Bien, lo primero que hay que ver es para qué, cuando nosotros decidimos ahorrar, a qué es lo que queremos destinar los ahorros. Lo podemos destinar, como decían en el tape, a un viaje, a la adquisición de un vehículo, a una casa o para... Un fondo de resguardo. O un fondo de resguardo o inversión, ¿no?
Estas son las opciones, los más convencionales, que lo que hacemos los ahorros. Cuando son para erogaciones que tienen que ver con consumo, hay que ver la parte financiera del concepto. Sí. ¿Sí? Si nosotros ahorramos para un viaje, nosotros tenemos que ver si conviene ir pagando adelantado y ese ahorro ejecutarlo enseguida para ver las condiciones que no se disparen los precios o congele precio o no se pague alguna tasa de interés. ¿Sí? Entonces va a depender de eso. Si es para tener un fondo de resguardo, en Argentina hemos tenido malas experiencias, ¿sí? en lo que es el sistema bancario, por ejemplo, con la especificación de los ahorros en dólares y demás. Nunca es recomendable, por un tema de seguridad, tener dinero o mucha cantidad de dinero en la casa. Claro. ¿Sí? Y eso desde la parte de la seguridad, y después, por otro lado, desde la parte financiera, la plata en la casa no rinde, no genera nada. Ajá. Entonces, si no tenemos, es mejor hacer colocaciones, hacer ¿Plazos fijos, por ejemplo? Por ejemplo, es una alternativa. ¿En este tiempo convienen las tasas de interés de los plazos fijos? Siempre comparado con qué. Si nosotros lo comparás contra el dólar o lo que se puede disparar el dólar, depende, por eso te digo. Si vos tenés una erogación de acá a 2 meses y tenés una plata ahora, conviene un plazo fijo porque vos sabés que la deuda la tenés en peso, esto se va a acrecentar y va a cubrir esa deuda con un interés, ¿no? Si la tenés planificada para el largo plazo, por ahí es mejor resguardarse en una inversión que no tenga tanta variabilidad, ¿no? Sabemos que un dólar va a seguir siendo siempre un dólar, ¿sí? Un ladrillo sabemos que siempre se va actualizando con la inflación, algún activo, ¿sí? Fijo que genere renta también. Esas son algunas de las posibilidades. Bien, bueno, entonces si tal vez es mucho dinero, no conviene tenerlo en casa, y el dinero por ahí conviene mucho más hacerlo trabajar y generar más dinero. Exactamente. ¿Sí? No tenerlo ahí estancado. Eso sería. Y depende para qué lo estemos usando, ¿no? O para qué lo pensemos usar. Bueno, vamos a hablar un poco del dólar. Vos lo mencionaste. El dólar es como un tema para los argentinos que realmente causa muchísima preocupación, y se habla de un dólar futuro. Contanos, Maxi, en palabras sencillas, qué es el dólar futuro, si es verdad que va a llegar a 100 pesos y qué nos conviene hacer respecto del dólar, ¿sí? Porque bueno, ahora tenemos un cepo cambiario que nos permite adquirir solamente $200 por mes. Bien, en principio separar qué es el dólar futuro. Ahí, cuando hablamos de dólar futuro, no estamos hablando de cuánto va a salir, sino el dólar futuro, básicamente te lo resumo, es la timba financiera del dólar. Yo te apuesto a vos que el dólar va a salir 80 pesos, vos me decís 90, y lo que se paga, llega al periodo ese, ¿sí? Y lo que se pagan son las diferencias entre lo que vale y lo que se dijo que va a valer. Entonces, a 80 pesos, si vale más, una de las partes paga la diferencia, si vale menos, otra de las partes le paga la diferencia. Básicamente es una apuesta de cuánto va a salir el dólar, es la timba financiera del dólar. Otra cosa es la expectativa que tiene el mercado de cuál va a ser la evaluación del dólar a futuro. ¿Sí? Que no como instrumento financiero, sino como la expectativa que tiene la economía de cuánto va a salir. Presupuestariamente ya sabemos que es algo por lo que no nos podemos guiar, que es lo que el gobierno nacional en el presupuesto dice a cuál es la meta del dólar o cuánto es la tasa, el precio de referencia. Eso es algo en lo que nos tendríamos que regir, pero la realidad es que es otra. ¿Sí? Si vos me preguntás a mí, yo creo que va a haber falta una parte de la devaluación, ¿sí? Por un tema de que hay que salir, están bajando las tasas de interés de la LELIQ, esas tasas de interés sacan de la expectativa de la gente colocar en tasa, ¿sí? Como decías vos, plazo fijo, otros instrumentos que paguen con tasa, entonces todo eso se va a volcar al dólar, ¿sí? Probablemente, si no hay alguna otra corrección. Pero acá nos encontramos con el cepo. Sí. ¿Sirve el cepo cambiario? Esa es la otra. Sirve en este momento, ¿para qué sirvió? Para frenar la sangría de reservas federales. ¿Sí? En los últimos días hubo la gente fue en manada a hacerse de dólar billete y de compra de dólares en cuenta. ¿Sí? Lo que hizo el Banco Central, a través de esta medida, frena eso. Y en el cortísimo plazo lo que generó bajó el dólar. ¿Sí? De 65, hoy creo que arrancó en 63,40, 63,40 y poco. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos este tipo de cepos, ¿sí? Lo que se empiezan a generar son mercados alternativos, ¿sí? O mercados paralelos. ¿Sí?
Y ahí es donde aparece el mercado informal del dólar o el blue, más conocido, ¿sí? Que esto para poder adquirir más dólares de los que te permite exactamente, la gente, sistema. como el sistema no te permite, está dispuesto a pagarlos más caro, ¿sí? Que lo que dice la cotización oficial, ¿sí? Y esta distorsión de dos mercados es bastante peligrosa y ya hace que mucha gente gane y mucha gente pierda. ¿Sí? Por lo general, los que son los menos los que ganan, ¿sí? Y los más los que pierden. Escúchame, y si vos, hay alguien que tiene unos pequeños ahorros, dice, ¿qué hago? ¿Compro dólares ahora antes de que suba el dólar? ¿Me conviene tener dólares aunque los tenga que pagar a 65, por ejemplo? Porque tal vez después esto me va a beneficiar con el correr del tiempo en vez de tener pesos que se me devalúan. Sí, el tema de las inversiones, por eso hay que ver cuál es el abanico y cuál es la intención de mantenerla. Primero, hay que ver la magnitud de esto, el espacio temporal, ¿sí? Y el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Esas son las tres variables que hay que ver a la hora de tomar una decisión de inversión. ¿Sí? Si nosotros queremos hacerlo en el largo plazo y no queremos tomar riesgo, ¿sí? Podemos ir a un dólar. Nosotros, si queremos tomar riesgo, podemos ir a otros instrumentos, que sean acciones, que sean títulos de deuda, ¿sí? Que tienen un riesgo mayor. ¿Sí? Por ejemplo, hay títulos del Estado que pagan muy buenas tasas, en dólares inclusive, ¿sí? Pero ya hay un riesgo mayor. Hoy se está hablando de que hay algún default técnico, que se va a reperfilar la deuda, que se habla con cómo se van a afrontar la deuda del FMI. Bueno, todo eso, el riesgo tiene su correlatividad con la tasa. A mayor riesgo, en teoría mayor es la tasa de ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de perder. Claro, tal cual. Entonces, viendo eso, si para el vecino o para nosotros, la gente que somos más de a pie, una diversificación, tener alguna disponibilidad de fondo, planteando algo en tasas, ¿sí? En el corto, mediano y largo plazo, algo en dólares para los que son la parte que no tenemos prevista, ¿sí? En el corto plazo, decirlo, esta la vamos a mantener porque estamos pensando en una casa dentro de 5, 6, 7, 8 años para cuando nuestra hija se vaya a estudiar, o que tenga que ver con el más largo plazo, sí conviene inmovilizar ahí. Y si es un dinero más importante, siempre conviene en este tipo de volatilidad el activo fijo que genera renta, ¿sí? Que acompaña a la inflación, hablando de traducido un departamentito, algún una inversión en algo alguna inmobiliario, propiedad, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque acompaña a la inflación y te va generando una renta. Bueno, contame si es posible salir de las deudas con salarios congelados, porque hablábamos del ahorro, ¿no? Pero hay mucha gente que está intentando ahorrar, pero no puede porque está endeudada. Y con este tema de los salarios congelados, si es posible, ¿hay algún mecanismo que podamos utilizar, algún tip como para salir de las deudas aún con salarios congelados y después ahorrar? Sí. Primero, básicamente tiene que ver con esto que el ingreso tiene que superar el egreso para poder ver qué se destina y cómo se destina. Menos, por ejemplo, ¿no? Sí, siempre la reducción cuando es imposible aumentar el ingreso, la restricción tiene que ser por el lado del consumo. Se puede, hay que empezar a prestar mucha más atención en algunas cosas que por lo general no prestamos atención, que tiene que ver con la planificación financiera. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de la planificación del consumo, ahora la planificación financiera. Tiene que ver con las tasas que pagamos, la deuda que tenemos, en qué periodo es, ¿sí? Cuál es la tasa de interés de esta deuda y ver si nosotros tenemos acceso a otros tipos de deuda más baratas. La deuda se puede cancelar con deuda más barata, ¿sí? En el caso de que tengamos... Ponerle una prenda a un auto, ¿no? Sí. Que la cuota, el valor móvil de la cuota sube todos los meses. ¿Te conviene tomar otro préstamo para cancelar esa prenda? Siempre que... Por eso te digo, hay que ver las tasas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, si vos me preguntás, tengo una deuda con la tarjeta de crédito y la estoy pagando el mínimo y refinanciando, eso ya te digo, fíjate si no tenés acceso a través de algún banco a un crédito para cancelar eso, ¿sí? Porque la tasa es menos de la mitad. Hay un préstamo personal en algunos bancos, por ejemplo el Banco de la Provincia o algunos bancos tienen tasas cercanas al 55, 50%. ¿Sí? Y una tarjeta de crédito para los procesos de refinanciación están arriba del 120%. Entonces una de las formas es, si bien tomar deuda para cancelar deuda es suena medio raro, muchas veces es una herramienta de refinanciación y pagar mucho menos intereses que por lo general es lo que hace engrosar a la deuda y lo que impide que vayamos cancelando esto.
Bueno, interesante. Lo último que te pregunto, ya que estamos hablando de tarjetas, se vienen las vacaciones, mucha gente dice, bueno, estamos con salarios congelados, no sabemos qué va a pasar, hay un clima medio como de inestabilidad porque hay un cambio de gobierno, transición, ¿qué hago? Me quiero ir de vacaciones igual. ¿Tarjeteamos? Para irnos de vacaciones? ¿Qué hacemos? Por ahí la tarjeta de crédito tiene esto de que da miedo, pero a la vez es una solución en muchos casos, ¿sí? Y ahora te digo por qué. Volvemos, yo soy un convencido de lo que es la planificación, tanto del consumo como de financiero, ¿no? Nosotros tenemos que ver, antes de tomarnos las vacaciones, cuánto estamos dispuestos a gastar, ¿sí? Y después hacer nuestro flujo de ingreso, ¿sí? Y después, de eso que vamos a gastar, cómo lo vamos a planificar y en qué momento. Y esto te lo hago bien cortito. Suponte que nosotros salimos de vacaciones el 20 de diciembre, ¿sí? Nosotros sabemos que el 20 de diciembre nos van a pagar nuestro adelanto vacacional. A la gente que tiene empleo formal, ¿sí? Le corresponde, se hace de la plata, ¿sí? Pero sabe que cuando vuelve nos va a cobrar el sueldo por esos días. Claro. Entonces, en principio es decir, ¿qué gastos vamos a afrontar en efectivo? ¿Cuáles vamos a pagar con tarjeta? ¿En qué momento vamos a usar la tarjeta? Porque una cosa es que yo salga de vacaciones, suponte el 25 de diciembre y hasta el 25 de enero. ¿Sí? La tarjeta me cierra el 20. Entonces yo ya sé que entre el 20 y el 25 los gastos que van a entrar acá los puedo pagar con tarjeta, que los voy a pagar recién en el otro sueldo cuando ya cobro. Porque nosotros cuando volvemos en enero, los primeros días de febrero no vamos a tener plata porque ya nos la van a haber pagado. Entonces tiene que ver con esto. La planificación es fundamental. Del proceso financiero de nuestras vacaciones. Así sí. Planificación y control. Usemos la tarjeta razonablemente, porque por ahí después nos pasa que vamos a pagar 3 años las vacaciones que ya nos tomamos. Tal cual. Bueno, Maxi, muchas gracias por ayudarnos a entender estas cuestiones tan difíciles que a veces se nos hacen y que la verdad es que no sabemos qué decisiones tomar en este tiempo donde todo es inestable, donde tenemos, como te decíamos, los salarios congelados, un tiempo de crisis, pero bueno, en el que todavía es posible ahorrar, ¿sí? Como dice Maxi, planificamos y hacemos bien las cosas. Así que Maxi, gracias por ayudarnos a entender este tema hoy en el Día Mundial del Ahorro. Muchas gracias por visitarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, chiquitita, y ya volvemos con más RG al Día. No te vayas.